Ya estamos completos, creo ahora sí, doctores, ¿no? Me parece que sí, doctor. ¿Me escuchan, doctores? Sí, doctor. Y ahora sí empezamos entonces. El día de hoy vamos a conversar del riñón y vasculitis. Ustedes conocen ya pues que la vasculitis es una enfermedad inflamatoria de las arterias y de los capilares, ¿no? De las vénulas, o sea, de los vasos sanguíneos, que inflama la pared y produce pues manifestaciones clínicas, afecta órganos como el riñón, el corazón, el sistema nervioso central, ¿no? Ya, a ver, siguiente. Entonces, el riñón y vasculitis. Entonces, como ya mencionamos, la vasculitis es una enfermedad inflamatoria que puede ocasionar hasta necrosis de la pared de los vasos sanguíneos. Y nosotros conocemos que estas vasculitis se pueden clasificar según el calibre del vaso sanguíneo afectado. Se clasifican de pequeño vaso, en de mediano calibre y de gran calibre. O sea, vasculitis de gran calibre, de mediano calibre y de pequeño calibre. Así se clasifica la vasculitis, ¿ya? Cabe decir que las que afectan al riñón son las vasculitis de pequeño calibre. Esa es la pregunta del examen. Yo les coloco en el examen las vasculitis que pueden afectar al riñón son de gran calibre, de mediano calibre, de pequeño calibre. ¿Cuál es la respuesta? A ver, lo acabo de decir. A ver, doctores, ¿cuál es la respuesta? Pequeño. De pequeño calibre. Entonces, esa es la respuesta, ¿ya? Las vasculitis que afectan al riñón son las de pequeño calibre. Esa es la respuesta. Las de mediano calibre y gran calibre es casi seccional que afecten los vasos sanguíneos, ¿no? No es lo frecuente. Cuando estamos sospechando que el riñón está afectado por una vasculitis, el diagnóstico confirmatorio es la biopsia, ¿no? La biopsia renal es lo que nos puede indicar el diagnóstico final. Siguiente. Entonces, el riñón es un órgano diana de la afectación de estas vasculitis de pequeño calibre. Cabe recordar que una de las vasculitis de pequeño calibre que puede afectar al riñón es el lupus eritematoso sistémico. La vasculitis lúpica es una vasculitis de pequeño calibre que puede afectar al riñón. También hay vasculitis por enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Chuk-Strauss y la granulomatosis de Bergerner, ¿no? También son vasculitis de pequeño calibre. Su presentación puede ser inespecífica, ¿no? La manifestación clínica puede ser inespecífica, pueden manifestarse al inicio con lesiones cutáneas, tipo papuloeritematosas, ¿no? En la piel. Siguiente. Acá tenemos la vasculitis de pequeño calibre, la granulomatosis de Bergerner, la panarteritis microscópica, el síndrome Chore-Strauss, la púrpura de Noce-Scheulen, la vasculitis por crioglobulinemia esencial, la angeitis cutánea leucocitoclástica. Son vasculitis de pequeños vasos. Son vasculitis de pequeños vasos que afectan el riñón. La vasculitis de mediano calibre son la enfermedad de Kawasaki, la panarteritis nodosa clásica. Y las vasculitis de gran calibre o de grandes vasos son la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. Este cuadro tienen que memorizar, yo les puedo poner ahí, es una vasculitis de pequeños vasos, la arteritis de Takayasu, ¿qué dicen? A ver. Falso, ¿ya? Así les voy a colocar. Entonces, te voy a colocar, por ejemplo, la granulomatosis de Werner puede producir afectación renal, verdadero, ¿no? Pero si le coloco la vasculitis de grandes vasos, de arteritis y células gigantes, produce afectación renal, ¿estaría bien? Células gigantes, ¿afecta el riñón? Arteritis por células gigantes.
Puede, puede afectar el riñón, ¿qué dicen? No, doctor. Ya, entonces así va a venir, ya, listo. Así va a venir, ya. Perfecto, está bien, no lo afecta. Siguiente. Acá tenemos la clasificación de las vasculitis que pueden afectar el riñón, como les mencionaba, son las de pequeño vaso. Ahora, las vasculitis de pequeño vaso pueden estar asociadas a anticuerpos anticitoplasmáticos, ¿no? Anticuerpos anticitoplasmáticos o ANCA, ¿no? Esos son los anticuerpos anticitoplasmáticos. Y esta vasculitis asociada a anticuerpos anticitoplasmáticos pueden ser de diversos tipos, según el patrón que indica la inmunofluorescencia, ¿no? Puede ser una granulomatosis eosinofílica de Church-Strauss, la palangitis de Bergerne, ¿no? También puede estar asociada a inmunocomplejos, como la vasculitis por crioglobulinemia, la vasculitis por inulina A de purpurinosis Scheulen. También puede estar asociada a las vasculitis sistémicas, como la vasculitis lúpica, asociada también a vasculitis, a virus, ¿no? Como hepatitis B, etcétera, etcétera. Entonces, este cuadro también tienen que tenerlo presente, ¿no? Siguiente. Acá vemos, este es igual, para mencionarlo. Entonces, las que afectan el riñón son la vasculitis de pequeños vasos, como acá mencionan, y pueden ser por anticuerpos anticitoplasmáticos, por inmunocomplejos. Entonces, cuando es por anticuerpos anticitoplasmáticos, pueden ser de diferentes tipos y la inmunofluorescencia nos da pues un patrón exacto característico de cada una de estas entidades, ¿no? Siguiente. Acá tenemos la vasculitis de pequeños vasos. Acá este gráfico es para recalcar que afecta el glomérulo. Siguiente. Igual, ¿no? Es el mismo. Entonces, acá, como les decía, pues la vasculitis de pequeños vasos afecta el riñón, pero el diagnóstico final es con biopsia, y la biopsia se le aplica inmunofluorescencia al tejido y ahí sale la característica, ¿no? A qué vasculitis exactamente pertenece, si es ANCA positivo, ¿no? Siguiente. La vasculitis por lupus eritematoso sistémico son por inmunocomplejos. O sea, ustedes saben que el lupus eritematoso sistémico se producen anticuerpos antinucleares, ¿no? Ante proteínas del núcleo celular. Entonces, esos anticuerpos destruyen la célula y se unen a esas proteínas, ¿no? A esos antígenos. Entonces, el complejo antígeno-anticuerpo está circulando en sangre y se deposita en el riñón por inmunocomplejos. Eso se ve en el lupus, ¿no? El mecanismo de acción. El mecanismo fisiopatológico de la producción de la vasculitis en el lupus es por inmunocomplejos. Esos inmunocomplejos se depositan en la membrana glomerular, causan, pues.
¿Aló? ¿Se escucha? Se cortó, creo. ¿Me escuchan, doctores? Se va la... Sí se le escucha. Ya, ya, ya. Entonces, como les decía, el lupus eritematoso sistémico se producen anticuerpos que atacan el núcleo de la célula y una vez que destruyen las células, esos antígenos nucleares quedan en sangre, ¿no? Entonces se forma un complejo antígeno-anticuerpo y esos complejos antígeno-anticuerpo circulan en la sangre y llega a la membrana basal del glomérulo, llega a la membrana basal del glomérulo y lo lesiona, pues entonces se forma complejo antígeno-anticuerpo, ¿no? Esto es más que todo esto es para ver los anticuerpos antinucleares. Hay anticuerpo antinuclear C y anticuerpo antinuclear P. ANCA C, ANCA P le llaman cuando piden en el laboratorio. A ver, siguiente. Acá tenemos las manifestaciones clínicas. Tenemos la poliangiitis microscópica. Puede producir 82% de compromiso glomerular, piel, articulaciones y pulmón. La poliangiitis granulomatosa, 80% de compromiso glomerular. La poliangiitis granulomatosa eosinófila, 50% de compromiso glomerular, ¿no? Como ustedes ven, el compromiso es de riñón, de piel, articulaciones y puede ser pulmonar. Igual, compromiso de glomérulo, pulmón, piel, hasta sistema nervioso, ¿no? Pero más frecuente es que afecten al riñón, pues esta vasculitis que estamos viendo acá, ¿no? Siguiente. Acá tenemos la vasculitis de pequeños vasos que afectan el riñón, ¿no? Todas las que hemos mencionado. A ver, siguiente. Como lo decía, por ejemplo, si tienen este paciente con lesiones pápulo-eritematosas, unas lesiones cutáneas pápulo-eritematosas, y le hacen un examen de orina y el paciente tiene 200 miligramos, en orina de 24 horas tiene 200 miligramos, ¿en qué pensarían? A ver, hemos conversado, ¿no? El examen, ¿cuánto es el valor normal de proteínas en sangre, en orina de 24 horas? A ver, el valor normal de proteínas en orina de 24 horas, a ver, doctores. 150, doctor. Ya, tenemos un paciente que tiene estas lesiones cutáneas y tiene 300 miligramos en orina de 24 horas. ¿En qué pensaríamos? ¿Qué pasaría con el glomérulo? Estaría haciendo una vasculitis, un compromiso glomerular por vasculitis. ¿Qué dicen? Tiene 300 miligramos de proteínas en orina 24 horas, tiene estas lesiones cutáneas. ¿Qué opinan? ¿Estaría ya el paciente con compromiso glomerular? Claro, ¿no? Si el paciente está haciendo proteinuria, quiere decir que ya la membrana basal glomerular está afectada. Entonces, esto se afecta cuando hay vasculitis. Entonces hay un compromiso glomerular por vasculitis. Y como les decía, las lesiones de estos pacientes son así, papuloeritematosas, ¿no? Que se acompañan inclusive hasta con lesiones tipo necróticas, ¿no? Como vemos hay puntos oscuros ahí en la piel necrótica. Entonces, siempre que observemos este tipo de pacientes con estas lesiones cutáneas, con compromiso ya, alteraciones en el sedimento de orina o en la orina 24 horas, por ejemplo, podemos encontrar leucocitos, 10 leucocitos, cilindros hematíes, encontramos proteinuria fuera del rango normal, entonces ya pensamos pues que hay una vasculitis, ¿no? Que esté ocasionando un compromiso glomerular. Y entonces estas son las manifestaciones clínicas pues que se presentan, ¿no? Púrpuras palpables, lívidos reticulares, urticaria, artralgias, mialgia, puede presentar accidentes cerebrovasculares, alteraciones en el sedimento, todas estas alteraciones pueden presentar, ¿no?
Siguiente. Entonces, es excepcional, no es lo frecuente que las vasculitis de grandes vasos afecten el riñón. Ya, esa es la pregunta del examen también. Esto puede sí ocasionar, pero no es lo principal, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una arteritis de Takayasu que haya obstruido el ostium de las arterias renales, pero no es lo frecuente, es excepcional, como dice, no es lo frecuente, ¿no? El siguiente. Las de mediano calibre tampoco producen afectación, glomerulonefritis, ni vasculitis en arteriolas, capilares, ni vénulas, ¿ya? También. Siguiente. De la vasculitis de mediano calibre tenemos la poliarteritis nodosa, que puede afectar más que todo las arterias interlobulares, pero no produce glomerulonefritis, ¿no? Siguiente. Las de pequeño calibre son las vasculitis que producen glomerulonefritis, no se olviden. Y estas inician con lesiones isquémicas que pueden afectar la función renal. Esta es la pregunta del examen, ya saben, ¿no? Vasculitis de pequeño calibre puede afectar el glomérulo, puede producir glomerulonefritis, que se manifiestan con lesiones isquémicas, ya. Esta es la pregunta del examen. Siguiente. Igual para ver el patrón del tipo de vasculitis de pequeño calibre que se afecta. Siguiente. Esta es la anatomía patológica. Lo que se va a ver es una inflamación de la pared de los vasos con infiltrado mononuclear, polimorfo nuclear. Siguiente. Vemos, ¿no? Como el glomérulo está infiltrado por células inflamatorias mononucleares en la pared del vaso, ¿no? Como se ve inflamada, una inflamación difusa. Esto es característico, por ejemplo, de la granulomatosis de Bergerne, ¿no? Una glomerulonefritis. Siguiente. Igual, ¿no? Entonces, la granulomatosis de Bergerne. Esta granulomatosis de Bergerne es frecuente, ¿no? No es rara. Van a ver, cuando ustedes sospechan de esta enfermedad, se piden los anticuerpos ANCA. Ya para descartar la granulomatosis de Bergerne se pide el anticuerpo ANCA en sangre. En sangre se dosa el ANCA-C, el ANCA-P. ANCA-C, ANCA-P, así se pide estos anticuerpos. Siguiente. Igual, ¿no? Esta es la más frecuente. La más frecuente de esta vasculitis de pequeños vasos es la granulomatosis de Bergerne. Esa es la que más van a tener la oportunidad de algún caso de ver, ¿no? Siguiente. Acá la inmunofluorescencia nos ayuda, pues, el diagnóstico final es con biopsia, como ya vimos, y la biopsia se hace una tinción especial de inmunofluorescencia para determinar qué tipo de vasculitis es. Siguiente. El tratamiento es con inmunosupresores como la ciclofosfamida, se da ciclofosfamida, pulsos de ciclofosfamida, y se hacen los controles pues periódicos, ¿no? Muy bien, doctores, vamos a continuar con la otra clase, a ver. Miren, acá esta es interesante esta clase. Esta clase es interesante. Hipertensión arterial y riñón. Hay dos escenarios. Acá tenemos dos escenarios. Acá en el primer escenario tenemos la hipertensión arterial y riñón. A ver, vamos a preguntar, a ver. A ver, doctora Melisa. ¿Está presente la doctora Melisa? Doctora Melisa. Presente doctor, buenos días. Doctora. Doctora, a ver, ¿qué opina? ¿Usted cree que la hipertensión arterial no controlada, un paciente que tiene, por ejemplo, 160/90, no toma su medicación, puede afectar el riñón?
Sí, porque el riñón también, si tiene control sobre la hipertensión arterial, ¿no? Podría causar insuficiencia renal, quizá. Sí, correcto, claro. Está correcto lo que dice la doctora. Paciente que no se controla no, que tiene una hipertensión arterial no controlada, que no usa sus medicamentos, que no cuida sus controles, el riñón es el principal órgano blanco que se afecta, ¿ya? Es uno de los órganos que se afecta, el riñón. Muy bien. Ese es ese es un escenario. A ver, doctora Leslie, ¿está la doctora Leslie? Sí, doctor. Doctora Leslie, a ver, vamos a conversar de otro escenario. ¿Qué opina, doctora, de un paciente de 23 años, que tiene 170/100 de presión arterial? ¿Qué opina? ¿Qué pasaría? ¿Qué opina? ¿Podría tener alguna alteración estructural en un órgano determinado? Paciente de 23 años, ¿ah? Con 170/100 de presión arterial. Es que, bueno, aparte, esa persona tiene hipertensión, debería ser tratada. Es que también se dice que al año, cuando no están controladas, en este caso jóvenes, conforme la filtración glomerular puede disminuir hasta 10 milímetros al año. Entonces, Claro, en este caso tengo que controlar esa hipertensión porque si disminuye, que es lo normal que es 120 la filtración glomerular, imagínense, cada año 10 10 10 10 10 va a llegar a un daño renal crónico. sí, claro, está bien, doctora, está bien la opinión, ¿no? Y hay que controlar la presión arterial para que el riñón no se dañe, ¿no? Está bien su opinión. A ver, doctor Andrew. Doctor, muy Doctor buenos días. Andrew. Buenos días. A ver, doctor, ¿qué opinas que un paciente de 23 años tiene ese valor de presión arterial de 170/100? 170/100, 23 20 años. 23 años. Está joven para tener una presión tan elevada. Claro. Ya, mire, ya que la presión arterial, bueno, la hipertensión arterial, en este paciente, igual también yo creo que habría daño renal si es que no es controlado también. Claro, claro, ahorita el primer escenario ya lo vimos, ¿no? El primer escenario es que tenemos un paciente hipertenso que no se controla la presión, va a ser daño renal. Eso ¿Ya? y ese es el primer escenario. Ahora tenemos otro escenario, que tenemos un paciente joven de 23 años con 170/100. Puede- puedes, puedes pensar que tiene alguna alteración en un órgano determinado. El pulmón, por El ejemplo, edema. pulmón, edema de pulmón, ya, sí, podría presentar con esa presión, puede presentar edema de pulmón, claro, sí, sí, sí. Muy bien, doctor. A ver, doctor Cristian, Sí, doctor, buenos días. buenos días. A ver, doctor, ¿qué opinas sobre lo que Sí, estamos comentando? claro. Esta presión está muy elevada para la edad que tiene el paciente. En primer lugar, tendríamos que saber si el paciente está diagnosticado con hipertensión arterial, si de repente tiene medicación, en cuánto tiempo tiene esa enfermedad, ¿no? Porque depende mucho del tiempo de la enfermedad para saber si un órgano blanco se ha comprometido. Entre ellos, pues, está el riñón, la retina, ¿no? Entonces tendríamos que saber, perdón, tendríamos que saber qué tiempo de enfermedad tiene el paciente, ¿no? De hipertensión arterial, porque en sí, sí, pues, ¿no? Esa elevación de la presión tan alta daña a los vasos de los riñones, pues, ¿no? Claro, sí, sí, está correcto. Está bien la precisión, doctor. Muy bien. A ver, doctora Rosa Maritza. Doctora Rosa, doctora Rosa, está. A ver, doctor Richard, Sí, doctor. a ver una Bueno, opinión sobre lo que hemos conversado.
Doctor, también tendríamos que ver, por ejemplo, si este paciente, como es joven, posiblemente tiene algún problema con obesidad o sobrepeso, ¿no? Porque yo creo que eso también influye muchísimo, o sea, de que los vasos sanguíneos están como que comprometidos, ya sea ¿cómo le digo? Por la grasa, ¿no? Y entonces como que no hay la presión está elevada. Claro, está bien. Como dice el doctor, es importante. No es normal que un paciente de 23 años tenga ese nivel de presión arterial 170/100. Tiene que estar sucediendo algo. Hay un factor que está desencadenando, como ha mencionado el doctor. Puede ser obesidad, como dice, sí, puede ser. Puede ser obesidad, ¿no? Pero importante es que la hipertensión puede ser primaria o puede ser secundaria, ¿no? La hipertensión arterial primaria es aquel paciente, pues, que ya por los años, las arterias, ustedes saben que las arterias con los años se endurecen, ¿no? Ya es un cambio, se puede decir que hasta cierto punto es evolución natural ya de nuestro propio organismo que va desgastándose poco a poco. Pero en un paciente joven de 23 años, ya con esa cifra de 170/100 tenemos que pensar que es una hipertensión secundaria, ya es una hipertensión arterial secundaria. Entonces, la hipertensión arterial secundaria, algún defecto, algún problema. Entonces, el principal problema es a nivel renal. A nivel renal puede tratarse de una estenosis de la arteria renal bilateral, una estenosis de la arteria renal unilateral, puede tener quistes renales. Entonces, este tipo de hipertensión se denomina hipertensión renovascular, ¿ya? Paciente joven que debuta con hipertensión alta, tenemos que en nuestra mente pensar que es un paciente que tiene una hipertensión renovascular, que tiene una alteración en el riñón y hay que descartarlo. Si el riñón está bien, hay que buscar otra cosa como cardiopatías congénitas, coartación de aorta, esas cosas. Pero tenemos un paciente que llega con este nivel de presión 23 años, hipertensión secundaria, la primera causa riñón, hipertensión renovascular. Así le denominamos. ¿Ya? ¿Quedó claro hasta acá? Sí, doctor. Bien. Muy bien, entonces avanzamos. Entonces acá estamos en el primer escenario. El primer escenario es que tenemos un paciente hipertenso no controlado, como ya todos hemos mencionado. Cuando no se controla esto, ya daña el riñón. Y la primera manifestación que vamos a encontrar es la proteinuria. Es la primera manifestación o primer signo de alarma que vamos a encontrar en estos pacientes. La proteinuria. La proteinuria es el primer marcador de daño renal que aparece en un paciente hipertenso no controlado. A ver, ¿qué opinan? A ver, ¿qué opinan? Doctora Wendy. ¿Está la doctora Wendy? Sí, doctor. Doctora Wendy, buenas. Vamos, mire, ¿qué opinas? Tenemos un paciente, viene, tú estás en tu consultorio, estás atendiendo, te llega un paciente con 140/90 de presión arterial, una mujer de 39 años, mujer de 39 años que te llega con una presión arterial de 140/90, no tiene daño de órgano diana, no tiene daño de órgano de riñón, no tiene daño no tiene cambios en el electrocardiograma de hipertrofia, no tiene antecedente de ICV isquémico, nada. ¿Podrías decir que es hipertenso con una sola medida? ¿Qué dice, doctora? No, pues tendría que hacer una segunda medición, ¿no? A pesar de Claro. que tengo una presión elevada, al no presentar los daños, no varía mucho a la elevación de la hipertensión. Estaría, creo, en un valor 1 o 2 1 de hipertensión, ¿no? Grado 1. Claro. Claro, o sea, todavía no le daríamos el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿no? ¿Está de acuerdo, no, doctora? Claro. Yo también pienso que no es hipertensa, todavía no podríamos decir que es hipertensa, porque viene con una presión que está en el límite
pero no tiene daño de órgano blanco. O sea, no tiene daño de riñón, no tiene daño de corazón, no tiene daño de cerebro. Entonces, ese paciente está en duda. Puede ser que la paciente se haya puesto nerviosa, se estresó y se le elevó la presión un poco, pero no necesariamente tiene que ser hipertenso, ¿no? Entonces, el diagnóstico de hipertensión arterial es cuando viene un paciente viene a nuestra consulta, un paciente con, por decir, 160 sobre 100, pero que ha tenido un antecedente de un SB isquémico y tiene proteinuria 300 en orina en 24 horas, por decir, por primera vez. Le hacemos su examen de orina en 24 horas, tiene 300 y hace una semana tiene un SB isquémico. ¿Ese paciente es hipertenso? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opina? ¿Qué opina? A ver, doctora Paola. Doctor, ¿Qué opina, doctora, de este paciente? Que ha tenido un evento isquémico cerebral hace una semana, viene por presión alta de debut, nunca ha tenido tratamiento y tiene un examen de orina con proteinuria con 300 de proteínas. ¿Ese paciente podemos decir que ya es hipertenso con una sola medida? sí, doctor, yo digo de que sí, sí podría ser hipertenso, ya que presenta, ¿no? Un ACV isquémico. Claro, entonces esa es la respuesta correcta. Cuando el paciente viene con una cifra de presión alta, por decir, con 160 sobre 100, como hemos mencionado el caso, ha tenido hace una semana un SB isquémico, ya tiene daño de órgano blanco, entonces con una sola medida decimos que el paciente ya es hipertenso. Entonces la definición de hipertensión arterial es aquel paciente que tiene más de 140 sobre 90, más daño de órgano blanco, más daño renal, más daño cardíaco o más daño cerebral. Esta es la definición, con una sola medida. ¿Tiene daño cerebral? ¿Ese isquémico? Listo, ya hipertenso. ¿Tiene daño renal, proteinuria con una sola medida? Listo, ya es hipertenso. ¿Tiene hipertrofia ventricular izquierda con una sola medida? Ya es hipertenso. O sea, con una sola medida, en paciente que tiene daño de órgano blanco, ya podemos decir que es ya el diagnóstico de hipertensión arterial. Pero es diferente si viene a nuestra consulta un paciente que va a la consulta y puede ser por el estrés, se le sube la presión, hace fenómeno de bata blanca y lo examinamos bien, revisamos sus exámenes de laboratorio y no tiene daño de órgano blanco, no tiene daño renal, no tiene daño cardíaco, no tiene daño cerebral, ahí podemos decir que el paciente es de bata blanca. Ya. ¿Quedó claro? A ver, esta diferencia. Muy bien, entonces avanzamos. Entonces, la hipertensión arterial es un factor importante de riesgo de enfermedad renal crónica, ¿ya? Y progresión de la enfermedad renal. Si ya tenía daño renal, va a empeorar esa enfermedad, ese daño en el riñón, ¿no? Se dice, en un estudio de 16 años, seguimientos, incluyeron más de 300.000 hombres de mediana edad, y la segunda causa más frecuente de enfermedad renal terminal fue la nefroesclerosis hipertensiva. Ya, siguiente. Normalmente dice que ocurre una disminución del filtrado glomerular con la edad, que comienza a partir de los 45 años, de 0,6 a 1,1 mililitros por minuto al año. Ya empieza a disminuir nuestra función renal. Y esto está relacionado directamente con la tensión arterial. Si no se controla la presión, esta puede disminuir hasta 10 mililitros minuto al año, ¿no? Imagínense. La tasa de filtración glomerular, ¿no? Siguiente. Acá tenemos un estudio. Lo que ven acá es el riesgo relativo, ¿no? En la línea vertical dice relativo riesgo relativo. El riesgo relativo acá ven 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? En la línea vertical. ¿Logran ver? Sí, sí, doctor. Ya, entonces, cuando el riesgo relativo es mayor de 1, eso indica que puede haber daño, ¿no? Que eso no se debe hacer,
o se debe evitar, ¿no? Si hay una enfermedad debemos evitar el factor que la desencadena. Un riesgo relativo menor de 1 es protector. Entonces, como ustedes ven, en la línea horizontal, ahí ven la presión sistólica, dice 110, 110, 19, 120, 129, 130, 139, 140, 159 y 160, ¿no? ¿Ven la línea horizontal? ¿Están viendo? Sí, sí, doctor. Y ahí miren, del 1 del riesgo relativo, ven el 1 del riesgo relativo en la vertical sale una línea también, otra línea horizontal, ¿no? Que es la segunda. ¿Ya? Entonces, ahí marca, todo lo que está por encima de la línea horizontal que sale del 1 es daño. Todo lo que sale por encima de esa línea horizontal es daño. Y todo lo que sale por debajo de la línea horizontal es protección. Por ejemplo, acá ustedes ven, dice la presión arterial a partir de 130, 139. ¿Ven esa cifra 130, 139? ¿La ven? Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Ya ahí sale una línea de 130 a 139. Ven que sale una línea vertical que está por encima de la línea que nace del 1, ¿no? Quiere decir que cuando tenemos una presión arterial de 130 a 139 ya se produce daño renal. Acá en la historia dice nivel de orina de proteínas mayor de 1 gramo, igual o mayor de 1 gramo por decilitro. O sea, quiere decir que cuando tenemos una presión arterial de 130 a 139, podemos encontrar en orina de 24 horas un nivel de proteínas igual o mayor de 1 gramo de proteínas al día. Entonces ya hay daño renal. Ya hay daño renal. Entonces la presión arterial por encima de 130 ya nos está dañando el riñón, pues. Eso es lo que quiere decir. ¿Se entendió? Y miren, cuando está por encima de 160, el último, ¿ven? La línea sale más arriba, ¿no? Quiere decir que hay más daño renal, ¿no? A ver, siguiente. Igual, ¿no? Acá en este gráfico se ve que la tasa de filtración glomerular en los pacientes no tratados, la X significa pacientes no tratados, disminuye ahí, X no tratados, disminuye menos 12 mililitros minuto la tasa de filtración glomerular al año, ¿no? Imagínate que en un año te reduzca tanto la filtración glomerular, 12 mililitros minuto es bastante. Siguiente. Entonces, la proteinuria es una manifestación clínica, es una manifestación de daño renal en el paciente hipertenso, pero puede aparecer antes la microalbuminuria. La microalbuminuria puede preceder a la proteinuria. ¿Ya? También se dosa microalbuminuria en orina también. También se puede dosar. Entonces, eso puede preceder a la proteinuria y nos indica también ya daño renal, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo sucede el daño en la hipertensión arterial, en el glomérulo? Ustedes saben que la hipertensión arterial va a aumentar la presión hidrostática del capilar, de la arteriola o de la vénula o del capilar en el glomérulo, ¿no? Aumenta la presión hidrostática. Entonces, ese aumento de la presión hidrostática en los vasos del glomérulo hace que fugue proteínas hacia el espacio de Bowman, o fugue proteínas al espacio intersticial. Entonces eso va a llevar una esclerosis o una nefroesclerosis hipertensiva. Esa fuga de proteínas por el aumento de la presión hidrostática llega a fuga de proteínas y eso lleva a la nefroesclerosis hipertensiva. Siguiente. Entonces estos son los estudios que debemos pedir: electrocardiograma, ecocardiograma, el hemograma, colesterol, el ácido úrico. Debemos calcular la fórmula de Korsakoff para ver la tasa de filtración glomerular. Usar proteínas, la orina de 24 horas. Todas esas cosas debemos realizar en estos pacientes. Siguiente. ¿No? Ahora, el tratamiento de la hipertensión, pues,
hay muchas guías actualmente que sugieren que individualiza el tratamiento de la hipertensión arterial según el caso, ¿no? Una de las primeras fue el 7º reporte, donde recomendaban pues el uso de diuréticos, ¿no? ¿Ustedes creen en qué año se crea los inhibidores YECA? ¿Alguien sabe en qué año se creó los inhibidores YECA? A ver, doctor Andrew. Doctor Andrew, Sí, ¿en qué año más o menos se creó los inhibidores YECA? ay, doctor, no sabré decirle. Claro, miren, para hacer una narración de la historia de los antihipertensivos, los primeros antihipertensivos que se utilizaron fueron los beta bloqueadores. Esos fueron los primeros antihipertensivos. Les hablo de los años 50. Años 50, 60 fueron los primeros antihipertensivos que se utilizaron. Los inhibidores YECA son de los años 70. En el 70 recién, 1970, 1969 ya recién se utilizan los primeros inhibidores YECA. Pero antes de esa fecha se trataban como antihipertensivos de elección, eran los beta bloqueadores. ¿Ya? Y ahora pues hay calcio antagonistas, hay más, un arsenal terapéutico. A ver, siguiente. Acá de este cuadro quiero que se lleven algo. De repente no hay oportunidad que yo les enseñe en cardiología, pero quiero que se lleven este mensaje. Los pacientes de raza negra tienen más predisposición a hacer hipertensión arterial. No es igual tratar un paciente de raza negra que uno que no, un mestizo, ¿no? De hipertensión arterial. Nosotros la mayoría somos mestizos, pero no es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque las guías acá recomiendan que los pacientes de raza negra, el tratamiento de elección acá son los calcio antagonistas y los diuréticos. Entonces, ¿quiénes tenemos dentro de los calcio antagonistas? El diltiazem, el verapamil, el nifedipino. Entonces, a ese medicamento, diltiazem, verapamil, nifedipino, amlodipino, son medicamentos que debemos indicar a los pacientes hipertensos de raza negra, ¿no? Si le indicamos a un paciente hipertenso de raza negra un enalapril, un valsartán, un captopril, no va a controlar, no controla. Entonces, el medicamento de elección en estos pacientes de raza negra son los calcio antagonistas, ¿no? Siempre. Claro que también le pueden adicionar un captopril, un valsartán, pero de elección son los calcio antagonistas. Los beta bloqueadores ya pasaron a ser un tratamiento de tercera línea, ¿no? Ya no son los tratamientos de elección. Siguiente. Y acá viene el otro escenario que es la hipertensión renovascular, como yo les decía. La hipertensión renovascular quiere decir que la presión se eleva por un daño renal, una alteración de la estructura del riñón. ¿Ya? Y esto se ve pues en pacientes jóvenes. Es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria. Como yo les decía, la hipertensión puede ser primaria quiere decir hipertensión primaria que nos da pues por ya los años se envejecen, ¿no? Las arterias se endurecen y ya produce hipertensión arterial. Paciente de 70 años, ¿qué hipertensión es? ¿Primaria o secundaria? Primaria. Paciente de 23 años, ¿qué hipertensión es? ¿Primaria o secundaria? 23 años ahora, a ver. Secundaria. Secundaria, claro, esa es la respuesta, ¿ya? Perfecto. Entonces, paciente ya añoso, pues ya la causa es primaria, ¿no? Pero paciente joven hay que pensar en una causa secundaria. Dentro de esta, la más frecuente es la estenosis de la arteria renal. Y esto sucede cuando una de sus ramas principales tiene una obstrucción mayor o igual a 60%. Siguiente. Acá tenemos causas potenciales de hipertensión renovascular. Estas son las causas potenciales de hipertensión renovascular.
Se fue. Entonces vemos acá la displasia fibromuscular, las arteritis de Takayasu, poliarteritis nodosa, Kawasaki, ¿no? A ver, siguiente. A ver, aváncelo. Entonces, miren acá el dibujo. Esta es una arteriografía. Miren la arteria renal. La derecha, miren, está señalando una flecha negra. Miren, comparen con la otra. ¿Qué observan? A ver, ¿qué observan? Hay una estenosis. ¿Estenosis? Claro, estenosis de una de las ramas de la arteria renal, ¿no? Sí, doctor. Entonces, esa es la causa de hipertensión arterial en jóvenes, ¿ya? Siempre tienen que descartar eso. Entonces, eso lleva a una nefropatía isquémica. Este riñón que está con estenosis interpreta que no le llega sangre, que hay hipoperfusión, que hay isquemia en este riñón. Entonces, interpreta eso y libera renina-angiotensina. Y esa liberación de renina-angiotensina es la que va a elevar la presión arterial, pues. A ver, siguiente. Ya, entonces, ¿cómo vamos a sospechar? ¿Qué exámenes vamos a pedir si sospechamos de una hipertensión renovascular? A ver, tenemos nuestro paciente de 23 años con 170/100. Ya sabemos que es una hipertensión arterial secundaria. A ver, doctora Nex, ¿qué examen solicitaría este paciente? 23 años, hipertenso. Doctora Anex, ¿está presente? Miren, la cosa es que, y la idea es que ustedes participen en la clase porque esto está ahí, información por montones en internet. La idea de la clase es intercambiar, ¿no? Ideas, opiniones, comentarios, porque esto ahí falta tiempo, seguro si ponen en Google esto, salen mil artículos. Entonces la idea es enfocarnos al aspecto práctico que ustedes van a aplicar, ¿no? ¿Para qué les va a servir esto? A ver, doctora Margarita. Doctora Margarita. Doctor Carlos. A ver, ¿qué examen solicitarían? A ver, doctor Andrews, ¿qué examen usted solicitaría a ver a este pacientito que les comento que tiene Doctor, ya, ¿qué paciente que solamente tiene hipertensión, doctor? ¿Hipertensión arterial? Claro, estamos comentando del paciente de 23 años que tiene 170/100 de presión arterial. El Ya, en examen. este caso, bueno, si tiene una hipertensión, bueno, quedamos en que era una hipertensión secundaria, o era una hipertensión Renovascular. renovatoria. Claro. Entonces, el problema está, ya, ¿podría pedirle una función renal? ¿O Ya, claro. una prueba de función renal? Correcto, doctor, está correcto, está muy bien. Para ver cómo está la tasa de filtración, sí, porque hay una estenosis a nivel de la arteria renal, pues, ¿no? Para Claro, ver sí, cómo. sí. Claro, sí, sí, está bien. ¿Imágenes le podría pedir, doctor, también? Imágenes. Imagen, claro, sí. Sí, podría pedirle en este caso, bueno, el primer examen que se tomaría sería una ecografía, pero tratándose de una estenosis, podría pedirle una tomografía. Claro, pero la ecografía también nos Doctor, serviría. doctor, ¿Cómo? ¿y sería correcto pedir Sí, una claro, también. angioresonancia? También se puede pedir una angioresonancia, pero miren, ustedes saben pues que las personas no tienen los medios económicos, ¿no? Y todo es pues dinero. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo este paciente de 23 años, tengo el paciente de 23 años que tiene 170/100, estamos pensando en que la hipertensión es renovascular, le puedo pedir una ecografía renal. No me va a decir al 100%, pero me puede orientar.
¿Y cómo yo lo sospecho? Porque el riñón estenosado, ustedes han visto, ¿no? Que el riñón está estenosado ahí. Como ese riñón no le llega suficiente sangre, el riñón se atrofia. Y en el riñón que llega la sangre, el riñón está normal, pues tamaño normal. O sea, tenemos un riñón atrófico pequeño y un riñón de tamaño normal. Ahí yo puedo sospechar en que este paciente está teniendo una estenosis de la arteria renal. Y si veo, me informa eso el radiólogo, ya pues lógicamente le pido otro examen, otro estudio más profundo, ¿no? Que ustedes plantean. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor, sí. Sí, pues, ¿no? Entonces, es así podríamos hacer, ¿no? Ya, entonces avanzamos. También puede producirse la hipertensión renovascular en pacientes adultos mayores que tienen enfermedad arteriosclerótica, o sea, tienen placas de ateroma. Pero esto es más raro, ¿no? Y acá lo que les decía, acá viene importante lo que les decía. Un riñón más o menos mide 10 centímetros. 10 centímetros que equivale a 100 milímetros, ¿ya? Ese es el tamaño del riñón normal. Pero cuando el riñón está pequeño, mide menos de 8 centímetros, o sea, quiere decir que está chiquito, y el otro está normal, hay una simetría renal, ahí sospechamos de esta estenosis renovascular. También cuando hay una disminución del tamaño del parénquima renal mayor de 1.5 centímetros, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, acá ven, ahí ven en la gráfica, miren cómo se ve un riñón pequeño y otro grande, ¿no? Se ve un riñón pequeño y otro grande. Entonces, esta es la presentación clínica. Y, por ejemplo, acá dice que se presenta pues en pacientes con insuficiencia renal rápidamente progresiva, edema pulmonar súbito, como ya mencionaron ahí uno de ustedes, un agravamiento de la hipertensión arterial a pesar del tratamiento, la simetría renal, incremento de la creatinina también como ustedes mencionaron, posterior a la ingesta de inhibidores IECA o ARA2. Hay artículos que sugieren no dar IECA ni ARA2 a estos pacientes que tienen estenosis en la arteria renal, ¿no? Insuficiencia renal rápidamente progresiva, ¿ya? Estas son la presentación clínica de estos pacientes. Siguiente. También puede haber una displasia fibromuscular, donde la arteria renal tiene una contracción, un espasmo, una contracción tipo espasmódico que va a producir por segmentos que produce la imagen de rosario, ¿no? En rosario. Este indica también una displasia fibromuscular. Nunca la arteria está contraída, pero si tuviera unos tabiques, ¿no? Que da la impresión en rosario. También es otra característica, también se ve en pacientes jóvenes, pues, mujeres. Siguiente. Se puede, dice, escuchar un soplo, pero este es poco práctico, ¿no? Un soplo, puede ser que en una estenosis se escuche un soplo, pero no es lo usual. Siguiente. Ahí está, tenemos la diferencia, tenemos la aterosclerosis, la displasia fibromuscular, ¿no? Que hemos mencionado en rosario. Siguiente. La arteritis Takayasu, síndrome antifosfolipídico. Miren, avanzan. En estos pacientes, como yo les he mencionado, se pide una ecografía de riñón y aparte se puede solicitar un ecodoppler, el ecodoppler de la arteria renal. El ecodoppler es un instrumento que nos sirve para ver la velocidad y la cantidad de flujo sanguíneo que va en la arteria renal. Si está disminuido el flujo sanguíneo y la velocidad está aumentada, quiere decir que tiene estenosis. A ver, avánzalo. Ese es el estudio que debemos pedir a estos pacientes inicial, un ecodoppler de la arteria renal, ¿no? Y se debe, pues, pedir a aquel paciente que tiene una ecografía simple, que tiene un riñón grande, otro riñón chico, una simetría renal. Un riñón pequeño cuando es menos de 9 centímetros, por definición, otros dicen 8 centímetros. Una hipertensión arterial que empeora con el uso de inhibidores IECA, ahí tenemos que pedir. Siguiente. Siguiente. Este es el examen, ¿no? El estudio inicial es el ecodoppler de la arteria renal. Siguiente.
el ecodoppler de la arteria renal. Eso tenemos que pedir. Ya tiene una sensibilidad de 84 al 96% y una especificidad de 60 al 98%. Siguiente. Ahí está, miren. Este es el dibujo, ¿ven? El normal, miren el normal. ¿Están viendo el normal cómo va la sangre? ¿Logran ver? Sí, doctor. Y ahí miren al estenótico, miren cómo va el flujo de sangre disminuido, ¿no? En el estenótico, ¿no? El flujo se ve más delgado. Entonces, este es el estudio que debemos pedir, un ecodoppler de la arteria renal. Pedimos la ecografía de riñón y abajo un ecodoppler de la arteria renal. Eso es lo que debemos pedir a nuestro paciente que tiene 23 años con una presión arterial de 170/100, ¿no? El estudio inicial que debemos solicitar. Según el resultado, si nos confirma esto, ya pedimos una angioresonancia, un angioten, estudios más profundos, pues. Y hasta ahí la clase de hoy, doctores. ¿Algún comentario? O sea, doctor, en un paciente joven con hipertensión arterial, hay que sospechar que es una secundaria y que es causa renal, entonces el ecodoppler. Claro, ese es el mensaje, Ya, de doctores. cajón, o sea, de frente le digo ecodoppler. Ecodoppler, claro, ecodoppler, pero tienes que pedirle, el ecodoppler puede ser de la tibia, de la arteria peronea, puede ser ecodoppler de carótida, tienes que poner ecodoppler de la arteria renal. La arteria renal. Ya, doctor, perfecto. Claro, Gracias. sí, ecodoppler de la arteria renal, ¿no? No sé si hay algún comentario. A ver, doctores, ¿qué es la hipertensión renovascular? A ver, doctora Leslie, para ya finalizar, haciendo un resumen, doctora Leslie. La estenosis que se va a dar a nivel de la arteria renal. Claro, ¿no? Hay una alteración en el riñón, ¿no? Puede ser de la arteria, puede ser también del parénquima, como quistes renales, ¿no? O sea, es una elevación de la presión arterial secundaria a una alteración estructural en el riñón. Puede ser del parénquima, puede ser de la perfusión, ¿no? Esa es la definición. A ver, doctor Gustavo, ¿está doctor Gustavo? Doctor Gustavo, Presente, doctor, buenos días. buenos días. A ver, ¿qué opinas si tenemos un paciente? A ver, vamos a poner otro ejemplo. Un paciente de 70 años, diabético, que tiene 140/100 de presión arterial y que viene por primera vez a la consulta. Viene por primera vez a la consulta. En nuestra primera medida tiene 140/100 de presión arterial y tiene proteínas, 200 proteínas en orina en 4 horas. Tiene una hipertensión primaria. Y Ya madre, está en la tercera edad, se están degenerando algunos tejidos, sí, es hay una hipertensión. disfunción renal, etc. Claro, entonces esos dos conceptos deben quedar claros, ¿ya? Muy bien, no sé si hay algún otro comentario. Bueno, si no hay más comentarios, me despido. Gracias por la atención. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Hasta luego. Gracias.